sino aquello que nos ayude a ver el mundo con ojos críticos y pasar a la acción. Letras militantes. Resistimos con los argumentos que nos da la lectura. Por Radio ESME. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. En el programa Letras Militantes le damos la palabra a los libros y a quienes escuchan los invitamos a apropiarse de esas palabras. A propósito, en Radio ESME también te escuchamos. Te invitamos a escuchar lo que los libros tienen que decirnos de nuestra realidad y de nosotros mismos. Decía Miguel de Unamuno que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Escucha Letras Militantes por Radio ESME. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras Militantes. Comenzamos. Comienza en 2009, cuando se acuerda en asamblea echar abajo el decreto de extinción de la empresa, dice Montes de Oca en diálogo con Autogestión. Son los meses más intensos. En ese primer momento el objetivo era regresar a luz y fuerza. Es el primer escenario que se da casi siempre, la lucha por la reapertura de la empresa. Claro, esta etapa concluye cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da legalidad al decreto. Nosotros objetábamos que el presidente se había excedido en sus funciones, que no tenía potestad para extinguir un organismo público que fue creado por el Poder Legislativo. Entendíamos que el decreto no estaba fundado y que no fue bien aplicado. Pero cuando la Corte dice que es legal, prácticamente entierra a luz y fuerza del centro. A partir de ahí, la Junta Federal de Conciliación, que trata los conflictos sobre las patronales, indica que ya no había contrato colectivo de trabajo y anticipa, aun cuando no era la litis del conflicto, que no había patrón sustituto. Y entonces comienza una segunda etapa. Ya no podíamos regresar a luz y fuerza, por lo que peleamos por un patrón sustituto, la Comisión Federal de Electricidad, y de hecho ganamos. En septiembre de 2012, un tribunal dijo que los trabajadores teníamos ese derecho. Todos los que no nos habíamos liquidado tuvimos que ser incorporados a la comisión. Incluso, el tribunal decía que debían pagarnos los salarios caídos de 2009 a 2012. Pero el entonces presidente saliente, Felipe Calderón, y el entrante, Enrique Peña Nieto, le solicitaron intervención a la Suprema Corte de Justicia para que revisara la sentencia. Fue otro golpe, el 30 de enero de 2013. El 4 de febrero hicimos una asamblea y el acuerdo fue no irnos a liquidar, desacatando la sentencia, interponer queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y buscar una salida política. Tras un mes de protestas y una caravana por el país, Peña Nieto nos llamó a platicar. Pero mientras estábamos peleando para abrir una mesa de negociación, ellos iniciaron una reforma energética. Para diciembre de 2013 ya la habían impuesto. Lo que empezamos negociando en un contexto jurídico y sectorial, donde la responsabilidad era del Estado, lo pasamos a negociar en un contexto donde la rectoría ya no estaba en el Estado. Entonces dijimos, no nos vamos a ir a liquidar. Y comenzó la negociación. ¿Qué pasa si les damos esta concesión para el uso y explotación de energía? Nosotros eso y más. ¿Qué pasa si me dejas los centros de trabajo que no son afectos a la prestación del servicio? Y así fue. Nos dijeron que no podíamos estar en el sector público. En el privado, nosotros teníamos que decir, dame la parte que corresponde a los trabajadores. Nos respondían, no tengo dinero. ¿Y cómo vas a pagar? Dame una concesión, dame las fábricas. Se fue armando. Por todo, decían que no. Hasta que fuimos encontrando por dónde podíamos recuperar. Ya no teníamos regreso al sector público. Entonces pensamos en recuperar activos. Pero para entonces no habíamos pensado siquiera en una cooperativa. Surgió así. Recuperamos activos. Y luego, armemos una cooperativa. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos de nuevo por acá, dando lectura a una entrevista
que la revista Autogestión es una revista en línea de Argentina. Saca ya recientemente esta entrevista, es hecha por el compañero Andrés Ruggeri y Diego Kenis, que entrevistan a nuestro compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, sobre el proceso que seguimos para la constitución de la cooperativa LF del Centro. Escogí leer esta primera parte, este inicio de la entrevista, porque infortunadamente a estas alturas, a prácticamente 10 años del inicio del conflicto, aún hay compañeros que nos preguntan qué va a pasar con los salarios caídos, que cuándo nos van a reintegrar a la Comisión Federal de Electricidad, o peor aún, cuándo se vuelve a instaurar Luz y Fuerza del Centro. Y frente a eso, no tenemos... regresamos a... que otros atribuirían a un sabotaje, pero no, nosotros no somos tan paranoicos. Les comentaba yo que retomamos esta primera parte de la entrevista que le hacen a nuestro compañero secretario del Exterior en una revista argentina que se llama Autogestión. Les recomendamos su lectura, ya está circulando en redes sociales, y mencionaba yo que el interés en retomarla desde esa primera parte, que muchos pueden decir, pues eso ya lo sabemos, eso ya es de todos conocido, pero comentaba también que hay compañeros que a estas alturas siguen preguntando que cuándo nos van a pagar salarios caídos, ¿no? Cuándo nos van a reintegrar, que queremos la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad, cuando ya ha habido todo un antecedente jurídico, legal, que nos ha cerrado totalmente el paso tanto para la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad como para la reintegración de una empresa como Luz y Fuerza del Centro. Se ha explicado infinidad de veces que se requiere echar para atrás la reforma energética, y esa no es una labor exclusiva del Sindicato Mexicano de Electricistas, es una voluntad política que tiene que venir desde el propio Estado para poder revertir lo que se generó con esta reforma energética. Insisto, a veces es necesario retomar esas partes porque, pues lógico, lo que queremos es el bienestar, el confort que teníamos en una empresa del Estado con un contrato colectivo de trabajo del tamaño y del volumen, me refiero a prestaciones, que tenía nuestro contrato colectivo. No es posible en este momento, el contexto histórico nos lo señala así, la voluntad política del gobierno lo señala así. Entonces tenemos que crear nuestras propias fuentes de empleo, nuestros propios recursos, y la cooperativa es uno de ellos. Ya la semana pasada empezamos a hablar sobre las juntas de buen gobierno, sobre el modo de organizarnos a lo interno de la cooperativa para poder sacar adelante este gran proyecto que es LF del Centro. Estamos en una situación compleja, estamos en una situación difícil, no solo a lo interno de la cooperativa, sino en un marco general del trabajo, a pesar de que pues somos muy felices o estamos muy felices y el pueblo es muy feliz. La realidad es que no hay suficiente empleo, que no hay una satisfacción plena con los salarios que se tienen en el mercado, que estamos arrojados, gracias al capitalismo en general y al neoliberalismo en particular, estamos arrojados a una férrea competencia entre los propios trabajadores para ver quién obtiene un puesto de trabajo con lo mínimo de estabilidad y de legalidad que debe tener un empleo. Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como organización? Cuando un sindicato no es su función la de crear fuentes de empleo, su función es la de defender los derechos de los trabajadores, pero cuando estos derechos son pisoteados desde el propio Estado,
son reprimidos, como lo hemos vivido nosotros durante 10 años. Entonces nos tenemos que plantear cuál es el papel del sindicato, y no el papel nada más de un comité central, no el papel nada más de una comisión de trabajo, sino de todos los que formamos parte de esta organización. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a retomar el contenido que veníamos trabajando desde la sesión pasada, y nuevamente están aquí acompañándonos dos entrañables camaradas que forman parte del Consejo de Administración de la cooperativa, de la Unidad Productiva de Administración e Inteligencia de Negocios, mi compañero Alfredo Rojas, mi compañero Mauricio Gómez. Bienvenidos. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ¿quién quiere abrir fuego? Adelante. Pues mira, hace 8 días tocábamos la parte de la organización de lo que es las juntas de buen gobierno, y precisamente mencionábamos que pues parte de esta organización pues no se trata de descubrir los negros en muchos de los aspectos. Sí tenemos que buscar nuevas alternativas o nuevas formas de generar trabajo, pero también tenemos que tomar lo que son las experiencias ya pasadas que han surgido incluso de algunas otras pues en algunas otras latitudes. El caso que comentábamos hace 8 días era el de Rusia específicamente, y que bueno, pues ellos pues venir de un proceso en el cual traen una primera revolución y cómo se convierten con el tiempo y en la actualidad pues en una superpotencia, pues también cabría la pregunta: ¿cómo le hicieron? ¿Cómo de venir de ser un país prácticamente su economía establecida en la agricultura, cómo llegan a ser una gran potencia ahora en la actualidad? Y bueno, pues esto viene a partir de la discusión que ellos establecen como país en este caso, y que bueno, fueron bastante tiempo de discusiones, pero dentro de ellos plantearon ideas muy interesantes que quizás podamos estar retomando. Y básicamente son 6 puntos los que ellos establecen. Son más en general, ¿no? Pero en particular de ellos surgen, por ejemplo, los planes quinquenales, programas a cada 5 años que tienen que cumplir, son objetivos que tienen que cumplir con ciertas metas, con ciertos parámetros, y que cada 5 años los van llevando a cabo para lograr estos objetivos. Y los que vamos a tocar ahorita, por ejemplo, tiene que ver con un discurso que se llama Nueva Situación, Nuevas Tareas para la Organización de la Economía. Y fue un discurso del 23 de junio de 1931. Ahí el primero de los puntos que ellos plantean es la mano de obra, y establecen un reclutamiento organizado. Y en el caso de nosotros tenemos lo que es el reclutamiento organizado. Nosotros lo estamos llevando a cabo como sería el reglamento de envío de candidatos, en las cuales pues tenemos que ver la forma en que las juntas de buen gobierno, en este caso a través de un proceso de recursos humanos, puedan pues cada vez más ir reclutando de forma ordenada a los compañeros para ingreso al trabajo. Esto pues tiene que ser en base a que los trabajos son de producción. Tenemos que buscar no solamente en la cuestión de los mantenimientos, sino buscar también las formas de producir bienes y servicios, en este caso más enfocado a los bienes, con la idea de ir ingresando a cada vez más compañeros. Entonces, si en este caso este primer punto se trata precisamente de establecer un orden en la forma de cómo, quién y en dónde ingresan los compañeros a través de este reglamento, y que las juntas de buen gobierno son el área a partir de recursos humanos de aplicación. Este envío de candidatos que busca pues precisamente lo que comentaba ahorita mi compañero Juan José, que es buscar una estabilización del trabajo. Es decir, que cada vez los compañeros que vayan entrando pues vayan teniendo ya una seguridad cada vez mayor de estabilidad laboral. El segundo tendría que ver con el salario, en este caso para nosotros adelanto a rendimientos y prestaciones, que tiene que ver también con lo que se está trabajando o lo que se ha establecido en esta asamblea ininterrumpida, que son el tabulador general, para que todos tengamos una certeza de cuánto gana cada una de las personas que estamos integrados y que están integrándose a la cooperativa. El tercero es la organización del trabajo.
De tal manera que tenemos que, si queremos competir, como bien lo comentaban, estamos inmersos en un capitalismo donde la competencia es brutal, es salvaje, pero no por eso nosotros no tenemos que generar nuestro trabajo lo mejor hecho o los productos de la mejor calidad. Es por ello que esta organización del trabajo tiene que llevar una evaluación de resultados semana a semana, día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, de tal manera que veamos los avances de los objetivos. El cuarto de estos puntos tiene que ver con algo que ha sido muy sensible por los compañeros, que tiene que ver con los perfiles de puestos. Y estas juntas de buen gobierno lo que se van a asegurar es que las fuentes de trabajo que se creen pues vayan compañeros ingresando y de acuerdo a su experiencia, a sus habilidades, a su experiencia en luz y fuerza, pues vayan ocupando los puestos que mejor en el cual se puedan desempeñar mejor, porque lo que buscamos es que sea una cooperativa no solamente que dé empleo, sino una cooperativa que sea altamente pues exitosa. En este caso pues sí necesitaríamos tener y contar con un plan muy ambicioso de capacitación, tanto en lo cooperativo pero sobre todo en lo técnico. Entonces ahorita quiero enfocarme a estos 4 puntos para dejar también la palabra y posteriormente hablar de los otros 3, y en este plan de capacitación sobre todo pues saber que sí efectivamente somos una mano calificada, altamente calificada, pero que también en estos 10 años ha habido un cambio en la evolución de mucha tecnología, y que tenemos que hacernos o seguir siendo maestros de nuestro propio oficio. Mauricio. Pues sí, es muy interesante retomar las experiencias que se han tenido en otros países, emprendimientos colectivos y con una intención de beneficio colectivo también. Entonces, la planificación, el perfil, como dice, de aprovechar a la gente adecuada en el lugar adecuado es algo muy importante. Y la capacitación, obviamente, también necesitamos empezar con cierta gente que tenga el expertise, porque en algunas áreas, lo que hemos visto, pues no teníamos esos conocimientos, esa experiencia para ciertas actividades que son necesarias en la cooperativa. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la pasada asamblea, cuando se aprobaron los documentos, se aprobó un comité técnico de inversión. Entonces eso es reconociendo que bueno, en cuestión financiera, en cuestión de análisis de proyectos productivos, sí necesitamos una asesoría especial que nos pueda orientar sobre qué tipo de proyectos, qué tipo de líneas de negocios pueden ser rentables. Y este comité técnico de inversión al parecer ya tiene un candidato, un experto en la cuestión de finanzas, pero también habría que analizar, porque bueno, aprobamos que serían 3 los integrantes del comité técnico de inversión, los otros 2, qué perfil se necesitaría, ¿no? Entonces, analizando los documentos, podemos ver que por una parte uno de las actividades que se le encomiendan al comité técnico de inversión es analizar las propuestas de negocio que traigan los compañeros, las propias unidades productivas, para ver su viabilidad financiera. También como parte de sus actividades está el revisar los propios reglamentos de operación de las unidades productivas, de los consejos y las comisiones. Esto es importante porque necesitamos esos reglamentos de operación en las unidades productivas para detonar también la autonomía relativa de las mismas. Entonces ahí podríamos necesitar en cuanto al comité técnico de inversión como otro participante, alguien con un perfil en teoría organizacional, ¿no? Para que él pudiera analizar y que tenga precisamente ese perfil para poder analizar, orientar y en su caso recomendar la aprobación de esos reglamentos de operación. Y también podríamos analizar la posibilidad que el tercer perfil que estaríamos proponiendo buscar para ese comité técnico de inversión es algo que no teníamos en Luz y Fuerza. Hemos repetido en varias ocasiones que bueno, éramos una empresa, un organismo público
descentralizado, que era un monopolio del Estado en el sector energético. Entonces no teníamos pues un área de marketing, ¿no?, como tal. Los clientes eran clientes cautivos, todos, el que necesitaba luz pues tenía que venir a Luz y Fuerza del Centro, nuestra zona de atención. Ahora lo que necesitamos es también ese análisis dentro, si en ese perfil ya contamos con alguien o podemos contar ya con una propuesta en cuestión del análisis financiero, también lo que requerimos mucho son los estudios de mercado, porque sabemos que hay compañeros que han obtenido nuevos conocimientos, nuevas experiencias en estos 10 años, y compañeros que tienen muy buenas ideas por lo mismo en cuanto a líneas de negocio, que ven, que tienen propuestas, que tienen ese impulso, pero sí necesitamos a un experto para que pueda hacer un estudio de mercado y orientarnos en ese sentido, porque puede ser muy buena la idea, pero si no está orientado a un segmento del mercado, si no hay un estudio de mercado, no sabemos sobre la competencia que existe en lo que queremos emprender, pues nos podemos enfrentar a problemas, ¿no? Entonces esa parte de las juntas de buen gobierno en su autonomía también requiere, antes o de manera paralela a la propia capacitación, pues de una asesoría externa con la que hasta el momento no contamos. Este punto a mí me parece particularmente importante porque tenemos que partir, ya lo comentó Alfredo, de una década en la que la gran mayoría, podemos hablar en ese sentido, la gran mayoría no nos hemos actualizado ya no hablemos en nuestra propia materia de trabajo, sino en el manejo de nuevas tecnologías. Eso de por sí ya representa un retroceso importante, si consideramos además, como hemos mencionado en otros foros, que al momento de la extinción de Luz y Fuerza ya había algunos procesos que estaban obsoletos, algunas herramientas que utilizaban también eran obsoletas. Entonces, por una parte, reconocer que una gran mayoría de nosotros no estamos al día en el marco tecnológico y en el marco de desempeño formal de los trabajos que hacíamos. Y si a eso agregamos que hoy estamos enfrentados a un mercado en donde tenemos que competir obligadamente, porque la estructura de una paraestatal como la conocíamos fue desmantelada, ni siquiera el trato preferencial que se le da hoy a Comisión Federal de Electricidad está a la altura de lo que era una paraestatal hace 10 años, hace 15 años. Entonces es un reto completamente distinto, ¿no? Simplemente estábamos viendo en días pasados, el día de ayer creo que fue cuando estuvo Slim en la mañanera del presidente, donde hablaba pues ya de ese trabajo asociado entre la iniciativa privada y el gobierno, ¿no? Para una paraestatal pues eran prácticamente herejías, ¿no?, el pensar en la entrada de privados para hacerles el trabajo, que fue ese el proceso que se siguió en la etapa neoliberal o inicios de la etapa neoliberal, y lo que le dio el golpe de gracia a las grandes paraestatales como Comisión Federal, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Entonces, frente a eso tenemos que reconocer que requerimos la asesoría, el apoyo, la orientación de personalidades o de entidades que tengan un conocimiento más profundo sobre el contexto financiero, mercantil, económico, etcétera, en el que nos vamos a desenvolver. Pensar que nosotros solos somos capaces de solventar esa dificultad, pues enfrentamos varios problemas. Primero, tendríamos que hacer un proceso de selección muy riguroso para encontrar a la persona que fuera óptima para desempeñar esas actividades, y que pues lógicamente estaría sujeto a un proceso de crítica y de cuestionamiento constante por la misma dinámica histórica que hemos tenido en el sindicato, en donde a veces no hemos sido capaces de desligarnos del actor político para concentrarnos en el actor económico. Y muchas veces lo que hacemos es que los retos de tipo económico, financiero, los trasladamos al campo de lo político. Y ahí es donde empezamos a tener los grandes problemas. Por eso es importante, creo yo, que esta idea del Comité Técnico de Inversión tenga que aterrizarse lo más pronto posible, porque necesitamos de alguien que con el conocimiento experto de la materia y siendo alguien exterior a nuestro sindicato, pues queda además eximido de intereses políticos o problemas de conflicto de intereses que pudiera tener por su desempeño. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante.
Gracias. Voy a retomar las ideas que han comentado y voy a tocar los últimos 3 puntos, porque efectivamente tienen que ver con eso. En la cuestión que mencionaba anteriormente, el último, y los nombres, ¿no?, que utilizaban ellos. El cuarto era los intelectuales técnicos salidos de los obreros, que finalmente son aquellos perfiles de puestos que pueden ir dirigiendo la producción del trabajo, o que pueden ir tomando ciertos caminos de directriz, pero que finalmente tampoco no es algo nuevo, sobre todo porque ha sido muy sentido en el decir, bueno, es que si yo me quedé en la resistencia y no estudié, quiere decir que ya no voy a poder ocupar puestos. No se trata de eso, se trata de generar planes de capacitación para que todos tengamos acceso a una actualización laboral, y que todos, dependiendo de nuestras decisiones, de nuestros gustos, de nuestras capacidades, pues podamos entonces en un futuro inmediato y a mediano plazo pues irnos formando, pero no solamente en el ámbito técnico, sino también en diferentes ámbitos, porque sí consideraría que a lo mejor pudiéramos caer en un error estratégico en el hecho de decir, bueno, es que si nos formamos, o si vamos a la escuela, o si somos profesionistas, pues entonces ¿dónde queda la lucha de clases, no? Al contrario, yo creo que esa lucha de clases precisamente nos obliga a capacitarnos en nuevas herramientas, en nuevas estrategias, en nuevos modelos que nos permitan el regreso al trabajo, porque si no, ahí cabría una pregunta: entonces, ¿para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela, no? Porque entonces lo que estamos buscando es precisamente un aumento de nuestro beneficio colectivo y de nuestro bienestar. Pasaría al punto número 5, y tiene que ver precisamente con esa parte que tú mencionaste, y es un nombre bastante ortodoxo, vamos a llamarlo así, porque ellos lo llamaban como indicios de un viraje en los antiguos intelectuales técnicos, es decir, en lo que éramos antes, pero finalmente ellos lo denominan vamos a hacer un alto y vamos a trabajar todos juntos en una cuestión de unidad del rumbo que queremos. ¿Por qué? Ellos dicen, ¿sabes qué? Hay gente que anda por otros lados, vamos a jalarlos, vamos a trabajar en conjunto, porque hay que eliminar el sabotaje y todos llegar a un objetivo común. Prácticamente en términos políticos hay que dejar la grilla. Vamos a hacer de lado la parte de la política y vamos a enfocar las baterías en la producción, en la dirección del trabajo, y en hacer que todos tengamos una parte de ser parte de estos eslabones de la producción, y que todos vayamos hacia el mismo rumbo. Es decir, ellos lo que dicen es, o lo dan a entender, es que entre obreros no debe de existir clases y no debe existir diferencias, sino al contrario, todos tienen que seguir el mismo rumbo. Y mencionábamos ahorita el cálculo económico. Para ellos es muy importante ese cálculo económico, porque dicen, ya tenemos estamos hablando del siglo pasado, del siglo de 1923, estamos hablando de la segunda década, ya había pasado la Revolución Rusa, y entonces ya había máquinas, fábricas trabajando, pero ellos dicen, hay que bajar los costos de producción, el Estado no nos puede estar financiando y teniendo pérdidas. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que buscar que en nuestras juntas de buen gobierno se implementen negocios que sean rentables, que generen utilidades, que generen ganancias, con la finalidad de no mercantilizarla, sino más bien de invertir en mayor producción, para que a su vez mayor cantidad de compañeros se integren a labores productivas, porque la finalidad es que todos tengamos el mismo bien común, en este caso pues el beneficio también para nuestras familias, para todo el tiempo que nos quedamos a luchar, pero que tiene que ser un beneficio colectivo. Y ahí ellos lo que ellos plantean es bajar los costos de producción, eliminar, ellos decían, tenemos altos costos de producción, y entonces ¿de qué es resultado de esto? De una mala gestión administrativa. Entonces tenemos que mejorar la gestión administrativa, tenemos que terminar con los desbarajustes económicos y administrativos, y fortalecer el cálculo económico. No se trata que tampoco que todos seamos especialistas en finanzas, o en mercadotecnia, o en precios unitarios, pero sí que tengamos conciencia de que nuestras actividades cotidianas tienen un costo, y que si no las hacemos bien va a tener un costo mayor.
y que ese costo mayor se lo tiene que trasladar al cliente, y el cliente evidentemente entre un producto con la misma calidad pero que tenga que ser diferenciado por cuestión de costos, pues yo creo que siempre buscamos una economía, y en este caso tenemos que hacer que nuestros productos y servicios sean de excelente calidad, pero también con costos accesibles pues para todas las personas que quieran consumirlos. De tal manera que estos 6 puntos ellos los resumen y dicen, vamos a trabajar en ellos de tal manera que nos permitan implementarlos en los planes quinquenales, y entonces cada 5 años irnos midiendo en cómo vamos. Y finalmente estas tendrían que ser objetivos de las juntas de buen gobierno, precisamente el poder tener un cálculo económico, el poder establecer políticas económicas más allá de lo político. Más bien el objetivo de una entidad económica, social, pero que no deja de ser económica, se tienen que tomar en razón de esas decisiones la cuestión económica. Establecer los perfiles de puestos que nuevamente decimos son la experiencia de luz y fuerza, la experiencia que se tenga también por fuera, porque estos 10 años hubo compañeros que se habilitaron en nuevas funciones y se hicieron en muy buenas funciones, y evidentemente pues también, como ya quedó establecido, pues el tiempo que estuvieron en la resistencia, ¿no? Que es uno de los puntos también muy sensibles y que evidentemente tiene que ser tomado en cuenta. Sí, esto me parece, se abre a 2 temas muy importantes. Uno es el que tiene que ver, pues, lógicamente, con la organización en términos generales y particulares de cada unidad productiva de su Junta de Buen Gobierno a partir de una planeación. Si no hay planeación, difícilmente se avanza, ¿no? Y creo que los resultados los estamos viendo. Además, quiero aprovechar también para agradecer la atención que nos están poniendo compañeras y compañeros a través de redes sociales, a mi compañero Pepe Escobedo, que nos manda saludos, que nos dice que bueno, la mercadotecnia o marketing es una idea que hay que aplicar para renacer más rápido, que también pues un experto en licitaciones públicas, eso también es un aspecto muy importante. El aspecto de las licitaciones es tener gente capacitada y gente comprometida con el trabajo, ¿no? Nos escribe también Midono Corona, saludos. Está Manolo Gutiérrez, que fue el primero que nos saludó, que está muy atento a lo que está pasando acá, y él nos hace otra pregunta, la hace a través del Messenger. Dice que cuando hablamos de capacitación para el trabajo, la pregunta es, ¿la capacitación la tenemos que buscar personalmente a través del sindicato o a través de la cooperativa? Esa es una excelente pregunta, porque el proceso que hemos tenido, lógico, hablamos de un proceso de lucha en este momento, durante los primeros prácticamente 7, 8 años de todo este proceso de negociación y de resolución del conflicto, pues la ocupación era principalmente la movilización, el estar al pendiente de lo que pasaba. Y un muy buen número, un gran número de compañeras y compañeros optaron por esta cuestión de pues irme a capacitar, irme a terminar mi carrera, irme a X situaciones. Y frente a ello, pues hay la inquietud, incluso hasta desesperada, de muchos compañeros y compañeras que dicen, bueno, como lo retomabas hace rato, Alfredo, y yo que no me fui a estudiar y que estuve en las guardias y que estuve en la huelga de hambre y que estuve en las marchas y que estuve pues agarrándome a golpes con la Policía Federal y que estuve en la cárcel, bueno, ¿yo qué? Como no estudié ya no tengo derecho a... Ese es un trabajo que tenemos que ver en varios frentes, y el frente fundamental es la capacitación. Y de ahí nos desligamos, ok, hay quien lo ha buscado por su cuenta, que es muy loable, pero pues no podemos quedarnos en el decirles, pues órale compañeros, váyanse a buscar en qué se capacitan. Tenemos que ofrecerles esas opciones de capacitación, pero de una manera seria, ¿no? De una manera pues que tenga que ver con un reconocimiento oficial de la capacitación. Entonces eso se relaciona con otro tema que quiero abrir en este momento. Ahorita regresamos contigo, Alfred, pero que me gustaría que retomáramos, qué es lo que tiene que ver con el convenio entre el sindicato y la cooperativa. Es un tema que nuestro secretario general ha mencionado en diversas ocasiones, que incluso él lo ha puesto en la mesa, en las asambleas de la propia cooperativa, aunque no se ha votado, aunque no se ha retomado con la debida seriedad. El compañero Martín Esparza lo ha puesto en la mesa y ha dicho, tenemos que ver ese convenio ya. Y ese convenio tiene que ver también, creo yo, por lo menos ya me dirán ustedes su punto de vista, tiene que ver con la capacitación. Tenemos en el sindicato una cartera dedicada a la capacitación. Y esa cartera, pues lógicamente tiene ya un plan, tiene un programa, pero que tendrá que hacerse extensivo a la propia cooperativa.
porque no hay que confundir el aspecto de la capacitación con la educación cooperativa. Tienen aspectos que lógicamente van encadenados o que convergen en algún momento, pero la formación o la educación cooperativa tiene que más que ver con el ámbito de la relación entre los socios y de los socios hacia afuera como cooperativa con la comunidad, pero la capacitación específicamente hablando tiene que ver con el desarrollo de nuestras habilidades, aptitudes, actitudes frente al trabajo, frente a la operación de una máquina del tipo que sea y cómo con nuestras manos o con nuestro cerebro somos capaces de operarlo. Entonces ahí sí tenemos que plantearnos con toda seriedad y con un gran compromiso por delante de cómo el sindicato va a apoyar esa parte de la cooperativa y cómo la cooperativa tiene que aceptar con humildad, con solidaridad, con el justo reconocimiento a que ha faltado esa posibilidad de capacitar a los compañeros. Se han integrado procesos de autocapacitación hasta donde yo tengo entendido, pero esos procesos no tienen un reconocimiento oficial. Entonces esos son los retos que tenemos por delante. Bueno, a mí me gustaría comentar en el aspecto de la capacitación con el tema de las juntas de buen gobierno. Es importante señalar que en la creación de las juntas de buen gobierno hay un área que es la que en el análisis de los propios documentos vendría a detonar todas las demás áreas, ¿no? Pero además su importancia es que en el área de recursos humanos ahí se establece un área de capacitación. Entonces detonando esa área genera la capacitación, la detección sobre todo de necesidades de capacitación y se podría aplicar de manera más acelerada. Y como dices, pues obviamente con un convenio con los recursos que tiene el sindicato, tanto políticos como las alianzas que ha creado, y además porque es el propio objeto del sindicato, retomando un poco lo que dice Alfredo, ¿no? La cuestión de ese miedo a los perfiles, a superarnos, de tener mayor capacitación, y es parte del objeto del sindicato que viene en el artículo 6 de nuestros estatutos, en la fracción segunda y en particular en el inciso C, que dice la elevación cultural y moral de la clase trabajadora mediante la difusión del conocimiento científico, artístico y ético en sus diversas formas, tendiendo este último a realizar el bien de la colectividad, de preferencia al bien del individuo. Entonces ahí estamos hablando que tenemos que superarnos intelectualmente, tener más más conocimientos, más habilidades, capacitarnos, y ese es un objetivo como sindicato que tenemos, ¿no? Al ser miembros del sindicato debemos de asumirlo como un objetivo propio, ¿no? Eso es lo que firmamos cuando firmamos nuestra tarjeta de sindicalización. Entonces es algo muy importante, y muy importante un convenio entre el ESME para hacer más específica la relación, y obviamente habiendo carteras que tienen que ver o secretarías que tienen que ver con una actividad en específica, es obvio que capacitación y adiestramiento tendría que ser la encargada, ¿no? Y podemos plantearnos a corto plazo un convenio general de colaboración, hacer el diseño y marcar cuáles serían las relaciones entre qué secretarías y prosecretarías o comisiones autónomas, con qué relación van a tener con los consejos, comisiones o comités de la cooperativa, y a partir de eso se podrán generar convenios específicos. A partir de un convenio general de colaboración, después se podrán generar convenios específicos con cada una de las entidades. Y efectivamente, lo que pasa es que lo que hace este compañero de pregunta es bien interesante, porque esa capacitación puede ser desde los 3 puntos de vista. Si es externa, bueno, es dependiendo pues los gustos que uno pueda tener para quererse actualizar. En cuestión del sindicato, pues ahorita ustedes lo comentaron muy bien, hay una cartera en específico que incluso ha dado talleres y cursos en funcionamiento de actualización en varias materias eléctricas e incluso administrativas. Pero lo más importante sería la cuestión de la cooperativa, que tendría que ser en función de una planeación sobre el tipo de capacitación que necesitamos o que necesitaría cada una de las unidades productivas, y esa sería precisamente una de las tareas de las juntas de buen gobierno, desde
desde el área de recursos humanos el saber la capacitación específica a partir de un diagnóstico que necesitarían los compañeros en particular para la actividad de esa unidad productiva. Entonces, pero eso no es privativo de que se pueda tomar en el sindicato o que incluso se pueda tomar también por externa, porque las tres suman precisamente a mejorar el rumbo, en este caso, del trabajo en la cooperativa y de la cooperativa en sí misma. Sí, ahí hay una suma sobre la que yo quiero llamar la atención. Cuando Mauricio da lectura al objeto, a uno de las partes del objeto del sindicato, que es ese crecimiento y que es darle preferencia a lo colectivo en lugar de a lo meramente individual, yo creo que es algo que no se debe perder de vista, no solo como objeto del sindicato, sino como base fundamental del cooperativismo. O sea, el cooperativismo no puede fundarse en un interés personal y que las actividades que yo desarrolle dentro de una cooperativa tengan por finalidad el beneficiarme individualmente. Y en el caso, por ejemplo, de la formación cooperativa, de la capacitación que deberá darse al interior de la propia sociedad cooperativa, tiene que poner muy claro esa situación. El bienestar es colectivo, el beneficio es colectivo. No es para tener un prestigio personal, para detentar un puesto, para tener un ingreso económico superior al del resto de la gente, sino desde la perspectiva de que tiene que ser un trabajo que nos beneficie a todos, que me beneficie a mí, en tanto lo que doy genera también un beneficio para el resto de los socios de la cooperativa. Eso yo creo que es lo primero que tendríamos que plantearnos dentro de la planeación de una formación o educación cooperativa. Otro aspecto que yo creo que es fundamental y que ha salido a relucir infinidad de veces, el hecho de desligarnos como socios cooperativistas, desligarnos de esta idea de que somos empleados o que somos trabajadores, asalariados, ¿no? Porque eso nos lleva a identificar de manera errónea los niveles de responsabilidad dentro de la propia cooperativa, dentro de una misma línea de negocios, por ejemplo, ¿no? Pensar que quien está coordinando o como responsable de un proyecto es el jefe o es el capataz, es a quien hay que incluso odiar, porque pues la lucha de clases se basa también en parte en eso, en esa hostilidad que hay entre el patrón y los trabajadores, y creo que ha hecho falta el generar este cambio de mentalidad dentro de la propia cooperativa, de que no somos empleados, no somos asalariados, y quienes se encargan de coordinar los trabajos en la cooperativa no son los patrones. Y de igual manera quienes están en esos cargos, tener la conciencia de que no son los jefes, no son los patrones, no son los capataces, ¿no? Y poder generar una sinergia en donde estemos conscientes de que todos estamos en el mismo piso y lo que beneficia a uno tiene que beneficiar a todos los demás, ¿no? Porque si no corremos el riesgo, y que ya se ha presentado infinidad de veces, en que si alguna situación yo no estoy de acuerdo, lo primero que hago es llamar a mi representante, y mi representante va y busca al responsable de la unidad productiva y le discute en términos de una relación obrero-patronal. Y entonces resulta que el representante va a pelearse con un socio de la cooperativa que es igual que él, o un socio de la cooperativa, y va a exigirle el respeto a derechos, el respeto a una serie de situaciones que no tendría por qué darse, porque no es necesaria esa representación sindical, que no es necesaria en teoría, porque si no cambiamos esa mentalidad, lógico, va a haber quien se sienta patrón y que va a querer imponer una autoridad cuando no es el ámbito, y va a haber quien se sienta empleado y diga, pues yo no hago más de lo que dice mi definición de labores, ¿no? Porque pues a mí yo tengo un jefe y que ese jefe se haga cargo, y si no se hace lo que queremos, llamamos a nuestros repres y entramos en un círculo vicioso que lo único que hace es reproducir muchos de los malos términos y de los vicios que teníamos en Luz y Fuerza, ¿no? Entonces yo quería rescatar esa parte porque nos hemos enterado de varias situaciones en ese tipo de trabajos, ¿no? Donde de repente, no, pues yo no hago nada y que venga mi representante y que resuelva mi representante. Cuando, bueno, pues se trata de una relación de socios en donde lo primero que tenemos que privilegiar es el diálogo, la argumentación y entender de entrada que estamos en un ámbito distinto a lo que fue Luz y Fuerza del Centro. Que ese yo creo que es un eje fundamental de lo que tendría que girar toda la formación cooperativa. Es decir, camaradas, compañeras, compañeros, ya no estamos en Luz y Fuerza, ya no está el superintendente y el subdirector y X puesto. Aquí todos somos socios, todos tenemos voz, porque eso fue uno de los reconocimientos que se logró en el estatuto de la cooperativa, el grupo de trabajo,
que es una entidad que tiene la capacidad de opinar, de cuestionar, de proponer y de resolver situaciones de trabajo. Entonces, mientras no avancemos en ese punto, creo yo, ustedes ya me dirán qué opinan, mientras no avancemos en ese punto, difícilmente lo que hagamos alrededor con la estructura, si tenemos un comité técnico de inversión, una planeación estratégica, etcétera, mientras no cambiemos esa mentalidad dentro de los propios socios, yo creo que estamos haciendo un trabajo hasta cierto punto inútil. Podremos tener a lo mejor una estructura bien armada de una empresa, pero no estaremos siendo una cooperativa. No sé cómo ven ustedes. Sí, pues, efectivamente lo que mencionas es un punto nodal, porque tenemos que tomar conciencia en la cual, número uno, ya no existe Luz y Fuerza, el centro. La mataron, eso es una realidad, ¿no? Y entonces tenemos ahora, si siguiéramos con esa lógica de familia, pues de ser hijos pasamos a ser padres, ¿no? Y ahora hay un bebé que hay que cuidar, que se llama LF del Centro Cooperativa. Entonces tenemos que tener conciencia y responsabilizarnos, o tomar esa responsabilidad del trabajo, pero no del trabajo atrás del escritorio, sino del trabajo que está produciendo directamente ahí en el sitio de trabajo, y tomar esa responsabilidad para poder hacer que ese trabajo cumpla con una finalidad, que es precisamente la prestación de un producto o servicio, pero más allá es seguir garantizando ese trabajo a través de hacerlo bien hecho, y que de nuestros clientes pues nos lo estarán solicitando. Entonces esa toma de conciencia en dónde estamos parados y cuál es ahora mi nueva función, mi nueva responsabilidad, es la que tiene que llevarnos precisamente en camino al éxito. En el sentido de el grupo de trabajo tiene que tomar las decisiones de cómo se hace el trabajo, quién organiza el trabajo, cómo se planea el trabajo. Y yo creo que también contamos con esas experiencias, porque retomando por el ejemplo del área eléctrica, siempre que iban a hacer un trabajo, sobre todo de riesgo, tenían su plática de 5 minutos. Si eso lo traducimos a un aspecto administrativo, pues no es otra cosa más que la planeación de lo que van a hacer, de una organización del propio trabajo. Entonces sí tenemos esa experiencia, pero ahora la tenemos que replicar en todas las actividades que tenemos, y tenemos que ver que nosotros somos los propios responsables de nuestras actividades, de nuestras actitudes, de nuestros resultados, y porque dependiendo de esto va a ser el resultado colectivo. Sí, yo quería comentar sobre el aspecto de que ya estamos en ese proceso, ¿no? Lo tenemos que acelerar. Lamentablemente no ha sido tan rápido como quisiéramos, pero esas situaciones se tienen que aterrizar a partir de los propios reglamentos de operación. Porque si bien sí es importante educación cooperativa, la toma de conciencia del contexto en el que nos encontramos como dueños de los medios de producción, y que tenemos que estar enfocados a que económicamente sea solvente la cooperativa, pues también tenemos que aplicar las reglas, ¿no? Las reglas que convenimos y los procedimientos. Hay la propuesta que se hizo en la anterior asamblea, donde se aprueban los documentos, es que precisamente esos reglamentos de operación estén inspirados en la propia norma sobre gestión de calidad. Muchos compañeros están de acuerdo porque están conscientes de que certificar sus procesos los posiciona en el mercado de manera más competitiva. Entonces están interesados, pero para poder certificar esos métodos de trabajo, esos procedimientos, es necesario documentarlos. Entonces el grupo de trabajo también tiene que estar consciente de que tiene que documentar, tiene que llevar sus procedimientos, y que tienen que estar enfocados a los resultados. Porque muchas veces venimos, como dicen, ¿no? Nos tenemos que reeducar, no sé cuánto tiempo nos llevará eso, pero hasta cierto punto tenemos que entender que venimos, o estar conscientes que venimos de un proceso de una relación obrero-patronal, sujetos a un horario, una actividad de trabajo, y muchas veces creemos que con estar cierto número de horas en un lugar ya somos merecedores de un recurso, cuando deberíamos de plantearlo más bien a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr a partir de estar desarrollando alguna actividad? Y entonces en función de los resultados es como nos tenemos que
poner de acuerdo como grupo de trabajo en lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, en cuánto tiempo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Claro, y un aspecto que a mí me parece también fundamental en ese mismo sentido, como para ir alineando estos elementos, es el acceso a la información. En un primer momento, el acceso a la información tiene que ver con que estemos todos en la misma situación de poder tener la misma información todos, ¿no? En el momento en que se genere, y no ir dejando para el final a tal grupo o tal persona, o no me conviene que lo conozca. En fin, en el caso de nuestra cooperativa, toda la información que se genere tiene que ser del conocimiento general, ¿no? Hicimos un ejercicio muy interesante cuando empezamos este proceso de la revisión de los documentos que ya se aprobaron, porque también ese es otro aspecto. Hay compañeros que dicen, no, pero es que todavía no se han terminado de aprobar. No, ya se aprobaron. La Asamblea General ya aprobó los documentos básicos que nos regulan de manera interna y que han estado al alcance de quien lo ha querido buscar. Han estado en la propia página del Sindicato Mexicano de Electricistas, se entregaron impresos, se entregaron incluso hasta en versión de archivo digital, en su memoria USB, se pasó en grupos de WhatsApp. Es información que ya ha estado circulando y que está aprobada. Lo que faltaría en todo caso, pues, es aplicarla. Pero ¿cómo la vamos a aplicar si no la conocemos? Y más que conocerla, si no la entendemos. Porque podemos tener, como aquí en mi caso, pues todos los textos que se discutieron, que se aprobaron, etcétera. Pero si no los comprendemos a fondo, si no discutimos, dialogamos, platicamos cómo se va a aplicar, pues lógicamente tampoco vamos a avanzar. Podemos tener una biblioteca de documentos, pero si quienes son responsables de hacerlos funcionar no los comprenden y no los aplican, pues también yo creo que estamos bordando en el aire, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que ese es otro planteamiento que nos tenemos que fijar muy claramente de cara a la reanudación de la Asamblea General de la Cooperativa. La aplicación de los reglamentos, de los documentos que ya aprobamos como cooperativa. Si ya existe un reglamento de envío de candidatos, bueno, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo lo echamos a andar? Si ya existe un reglamento disciplinario, pues hay que aplicarlo, ¿no? Si ya hay reformas en el estatuto que nos dicen cómo nos tenemos que conducir ante tales o cuales situaciones, pues hay que aprobarlos. ¿Y en quiénes recae esa primera responsabilidad? Pues en los órganos de dirección de la propia cooperativa, ¿no? En los consejos, el consejo de administración, el consejo de vigilancia, lógicamente en las juntas de buen gobierno que se tienen que conformar en las unidades, pero no exime a ningún socio de la responsabilidad de conocer y aplicar estos documentos, ¿no? Como se dice legalmente, ¿no? El desconocimiento de la regulación no te exime de su cumplimiento. Todos estamos obligados a cumplir con esos reglamentos. Entonces ese es el otro aspecto, ¿no? Hay muchos documentos que necesitamos echar a andar. Hay muchos documentos que necesitamos aplicar, aterrizar, etcétera, ¿no? Sobre todo en el aspecto de que estos documentos, quisiera hacer el símil a nuestros estatutos, pues es nuestro acuerdo social. Entonces, y es el acuerdo social porque finalmente son documentos que pasaron por asamblea donde todos están de acuerdo que eso sea lo que se vaya a llevar a cabo. Entonces, y que en ese aspecto la propia ley de sociedades cooperativas nos dice, bueno, lo que hayan aprobado ustedes, pues mínimo lo tienen que cumplir, ¿no? Lo dice en otro sentido, pero prácticamente esa es la idea esencial. Y sobre todo porque, pues efectivamente, las corresponsabilidades son de todos, pero hay diferentes niveles de responsabilidad y a quien le toca aplicar los documentos para hacer funcionar precisamente las cosas, ¿no? Porque son documentos, nuevamente mencionando, pues que fueron emanados de una colectividad, ¿no? O sea, son el sentir del grueso de lo que es los miembros de los socios cooperativos. En este caso, precisamente el llevarlos a cabo es lo que ha estado costando trabajo, porque finalmente tenemos que ir cambiando en el sentido de, pues es que antes yo nada más hacía esto, pero tenemos que comprender que mi trabajo es muy importante, porque si no lo hago bien, el resultado de mi trabajo es lo que yo le voy a dar de insumo a otro compañero. Y si no está bien hecho lo que yo le voy a dar a ese compañero, pues él a su vez va a generar otro trabajo
pero ya iniciando con un trabajo mal hecho. Y el resultado de su trabajo de él va a ir arrastrando error con error. Entonces lo que nosotros buscamos es eliminar esos errores. Tenemos que acabar con una situación de comprender o querer decir que desde el escritorio vamos a dirigir la producción, que tenemos que terminar con la idea de la burocracia, de que, bueno, generando muchos papeles o muchas ideas, no, al contrario, hay que llevarlas a cabo. En la cuestión de todo lo que ya se generó, si ahorita ya tenemos eso generado, bueno, hay que aplicarlo. Si está bien o está mal, pues cuando lo apliquemos vamos a saber el resultado y entonces sí sabremos decir, hay que corregir, o esto nos salió muy bien y hay que seguirlo aplicando. Pero es necesario la aplicación de los documentos que se han estado aprobando, el de envío de candidatos, el reglamento del funcionamiento organizacional, el reglamento de sanciones, incluso, porque también hay que decirlo, en el sentido de que tenemos que cuidarnos y cuidarlo de todos, porque precisamente es el producto de la lucha de resistencia de estos 10 años, ¿no? Claro. Y sí podría parecer a veces engorroso, porque el proceso pues ha llevado tiempo, debemos de acelerarlo, porque hay que recordar que bueno, ya aprobamos ciertos documentos, pero en el artículo 15 del reglamento de organización, ahí nos habla de los que nos faltan, ¿no? Entonces cada unidad productiva debe de tener su reglamento de operación, donde estén los perfiles, porque ¿cómo vamos a aplicar un reglamento de envío de candidatos si el de recursos humanos no tiene los perfiles que se van a sacar en la convocatoria? Si no tenemos los procedimientos, si no tenemos los puestos, si no tenemos las responsabilidades, ¿cómo vamos a querer la autonomía relativa? ¿Cómo vamos a detectar a quién se le debe de asignar la subcuenta de la unidad productiva para que pueda ejercer de recibir en esa cuenta lo que venda la propia unidad productiva y cómo puede hacer las facturaciones, etcétera? También en esos reglamentos se va a detectar a partir del análisis de los procedimientos quién va a tener, si necesita poderes especiales alguien en esa unidad productiva para celebrar contratos, y quién va a ser. Si va a ser el de ventas, si va a ser el de gestión organizativa o el de técnico operativa. Eso lo va a determinar el propio procedimiento, el propio reglamento de operación. Y hay que recordar que bueno, esos reglamentos los aprueba cada unidad productiva, pero hay otros reglamentos de operación de los consejos, consejo de administración, consejo de vigilancia, las comisiones, los comités, esos reglamentos, y además lo de las áreas especializadas de recursos humanos, financieros, materiales, mercadotecnia y ventas, y planeación estratégica, que tiene que aprobar la Asamblea General. Entonces no es cualquier cosa, es trabajo, pero que tenemos que acelerarlo porque las decisiones son colectivas, para un bien colectivo deben de ser. Entonces insistir en eso, si no, no seríamos cooperativas. Si las decisiones no se tomaran de manera colectiva, pues entonces ya somos otra cosa, ¿no? Lo de menos una simulación. Y lo que comentas, ¿no? Incluso esa politización de las tomas de decisiones, ¿no? Donde unos cuantos dicen, bueno, pues ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué trabajo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? O incluso el decir, pues ahora me toca a mí, ¿no? Porque finalmente no se trata de quítate tú para ponerme yo, o no se trata de, bueno, el que sea más popular, o el que tenga, como decíamos antes en el sindicato, pues el que traiga más gente, ¿no? Porque finalmente al cliente pues no le interesa si es fulanito o perenganito el que tenga más gente, ¿no? Sino lo que le interesa es que el producto o servicio que está adquiriendo sea de buena calidad y que se lo entregues tal como es. Si no, pues de qué sirve todo lo que nosotros pudiéramos hacer a lo interno. Más bien tenemos que enfocar nuestras estructuras, nuestras decisiones en un ámbito económico-social. Tener un impacto económico en nuestras bolsas, porque por eso trabajamos, pero también buscar el beneficio colectivo, el beneficio de cómo mi trabajo le puede ayudar al otro, al que es mi socio, al que está a la derecha, al que está a la izquierda, cómo lo que yo haga le está impactando a la familia del otro, cómo le está impactando a la salud del otro, y entonces en esa medida es que nos tenemos que ir ayudando entre todos. Entonces sí considero mucho que tenemos que enfocar más nuestras decisiones en un ámbito económico-social que en un ámbito político. Claro, yo creo que esa es la gran diferenciación que siempre también hemos planteado.
que identificarnos en la cooperativa como actores económicos, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, con toda la responsabilidad que eso conlleva, y que a mí yo les plantearía 2 temas ya para ir cerrando. Ya pues se nos agota el tiempo muy rápido, y dicen que pasa más rápido cuando uno se la pasa bien. 2 temas. Uno, el que parece muy delicado, que a veces genera también mucho resquemor entre las compañeras, los compañeros, cuando se menciona la posibilidad de tener una dirección, de contratar una dirección externa, que también a veces por la falta de información creemos que eso ya exime de responsabilidad al Consejo de Administración, o sea, que es tanto como tomar al Consejo de Administración, tirarlo a la basura y poner un director nuevo, que no es así, sino que el Consejo de Administración sigue existiendo, pero contratas a un director que se va a encargar de operativizar las funciones del día a día de la cooperativa, ¿no? Entonces, la propia ley lo establece, la propia ley actual, o sea, porque hay quien dice, pero es que ese es el planteamiento que está haciendo la ley Billy de Cruz Azul y que quieren que sea un empresario. A ver, vámonos por partes. La ley actual concibe que esa dirección la puede hacer una persona externa a la cooperativa. Y en el caso específico de nosotros, estamos enfrentando un escenario en donde hemos detectado nuestras propias limitaciones y tenemos que aceptar que hay que hacer una serie de cambios. Y que si la ley nos permite el contar con una persona igualmente especializada para organizar el trabajo, para dirigir el trabajo, y que, como decía hace rato del Comité Técnico de Inversión, que además nos va a quitar de encima la grilla, el conflicto de interés, que es que por qué nombraron a tal persona si va a beneficiar a su escalafón, nada más va a meter a gente de su departamento, etcétera. Entonces quitamos de tajo esa discusión y decimos un director externo. Comentarios. Pues a mí me gustaría tocar el punto primero desde la propia experiencia de cooperativas hermanas como lo Estrado, ¿no? Cooperativas, experiencias de éxito que en algún momento dado tomaron esa decisión. Tienen su consejo de administración y decidieron contratar a un director de la empresa con ciertas características, con cierto perfil, que no es socio propiamente de la cooperativa, es un trabajador de la cooperativa, pero que hace las funciones de dirección de la propia cooperativa. Y entonces eso nos lleva primero a comentar, ¿no? Que ya lo permite la ley, pero además lo aprobamos en el propio estatuto, reglamento de organización, que decimos que hay un consejo de administración colegiado, pero que tiene su junta directiva. Eso estaba desde el anterior estatuto. Pero decimos que la gestión técnica operativa de cada unidad productiva deben de elegir a un representante para que forme parte de la junta directiva, que es donde va a estar el director, o se pretende que esté un director de la cooperativa. Y la gestión organizativa también tienen que elegir a alguien para que vaya a formar parte del consejo de administración colegiado. Entonces a veces confundimos, ¿no? Creemos que desaparece el consejo de administración y no vemos las funciones. Muchas veces comentamos el caso, por ejemplo, de Luz y Fuerza. Había una dirección, un director general, que bueno, era Gutiérrez Vera al final, pero tenía como organismo público descentralizado, no era una cooperativa, no era una empresa privada, entonces tenía una junta de gobierno que hacía las funciones de un consejo de administración. Es el equivalente a lo que en una empresa privada y en una cooperativa es el consejo de administración. En la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro, recordarán que estaba el director de Luz y Fuerza, pero estaba también el director de Comisión Federal, estaba también la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y así varios representantes, ¿no? De las diferentes instancias de gobierno. En un consejo de administración, en una cooperativa y en una empresa privada lo conforman los socios. ¿Y cuál es su función? Cuidar los intereses de los propios socios. Y yo le hacía una analogía ahorita con el tema de Televisa, ¿no? Que después de haber sido una de las empresas más influyentes en el país, tanto económica como políticamente, que no es poca cosa, porque recordemos que el anterior presidente pues lo puso Televisa. A ese nivel llegaron de poder de imponer a un presidente. Ustedes recordarán que era Emilio Azcárraga, el director general de Televisa.
pero a pesar de tener ese poder político, la misma tecnología, las malas decisiones que se tomaron, que creyeron que ya con eso la tenían, pues se ha venido a menos, ¿no? A una tendencia a la baja, ¿no? Económicamente de Televisa, que han tenido hasta que vender a la XW, ¿no? Que fue como inició Televisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que sale de la dirección general Emilio Azcárraga y ahora es el presidente del Consejo de Administración. Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Entre lo que es una dirección de una empresa y qué es un consejo de administración, que está para cuidar los intereses de los socios. Mira, yo creo que es un tema muy importante, porque más allá de las personas, lo importante es el proyecto. O sea, el proyecto debe de trascender a las personas. Y en el caso del director, evidentemente tenemos que decir que, al menos para mí personalmente, es una idea que se me hace interesante el poderla llevar a cabo, porque finalmente ahorita pues la situación de la propia cooperativa nos da pie a pensar que pudiera ser una opción muy viable. Pero también tendríamos que ir entonces generando un conocimiento interno para que en un mediano plazo pues también sean compañeros de la propia cooperativa quienes puedan dirigir a partir de esa experiencia que se pueda tener, porque efectivamente están las dos vertientes. Por un lado dicen, bueno, pues es que Cruz Azul, pero también tenemos experiencias muy valiosas como Trado, que también tienen un director externo y que fue una decisión acertada, ¿no? Es decir, nuevamente, si nosotros lo tomamos desde un punto de vista político, pues evidentemente podremos decir, no, pues es que ¿cómo puede ser que alguien externo si nosotros lo podemos hacer? No se trata de si lo podemos hacer o no, sino sería la mejor decisión para la propia cooperativa, y creo que sería bastante interesante explorar esta opción. Claro. Nos dice Pepe Escobedo: eso nos haría arrancar más rápido y de forma objetiva. Eso hace Monsanto a nivel mundial y hay excelentes resultados. Bueno, a lo mejor Monsanto no es el mejor ejemplo, bueno, sí de gestión empresarial, ¿no? Pero bueno, ya de responsabilidad social ya estamos hablando de otro tema. Pero efectivamente nos haría arrancar más rápido y siempre se han visto buenos resultados. El famoso CEO, que a veces nombran en algunas empresas, que no es directamente socio ni nada de la empresa, sino que es alguien contratado para dirigir y para levantar una empresa. Lo que incluso pasó con el mismo Steve Jobs, ¿no? Después de que lo corrieron de Apple y después lo contrataron como CEO. Y fue cuando levantó a través de iPhone, iTunes, iPad y todas estas invenciones o desarrollos que, más bien desarrollos, porque sabemos que siempre fueron bucaneros, siempre fueron piratas los señores de Apple, ¿no? Hay una excelente película que yo estoy seguro que ustedes la han visto, que se llama Los Piratas de Silicon Valley, que es sobre la rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs. Muy buena película, que arranca justamente en el momento en que Bill Gates compra o prácticamente adquiere una buena parte de Apple, y quien tiene que presentarlo es Steve Jobs, cuando fueron rivales históricos, ¿no? Bueno, otro comentario que nos lleva al último tema que vamos a tener chance de platicar. Fernando Cárdenas nos dice: tenemos que trabajar en conjunto, y yo esto lo subrayo mucho, para que nuestra cooperativa sea nuestro plan A para la reinserción laboral. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el camarada Fernando, y se complementa con lo que nos dice Manolo Gutiérrez. Dice: muchos de nosotros estamos nada más esperando el trabajo, y si no nos preocupamos por leer los estatutos, que yo supongo que se refiere a los estatutos del sindicato, dice, menos nos hemos preocupado por leer los documentos. Tal vez sea necesario realizar un taller para buscar el análisis de toda esta información a través de la cooperativa o del sindicato, porque lo que comentan es de mucha importancia. Bueno, perdón, lo leí mal el final, pero vamos, la idea es esa. Si no comprendemos, como lo decíamos hace rato, que este es un trabajo colectivo, y si no nos metemos a conocer estos documentos, difícilmente vamos a avanzar y nos vamos a llevar a un muro de lamentaciones, en donde vamos a decir, pues yo llevo 10 años y no veo todavía claro, no hemos visto soluciones, no se ha arreglado nada, yo sigo esperando que me llamen para trabajar, yo sigo esperando que nos reingresen a Luz y Fuerza.
Y entonces, número 1, nos falta información, no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y número 2, no tomamos decisiones bien pensadas, bien racionalizadas, a través de nuestro organismo máximo, que es una asamblea general. Y hablo tanto por el lado del sindicato, por lo que ha representado en estos 10 años la asamblea general, que ha sido el instrumento que nos ha permitido avanzar en la dirección que hemos elegido como asamblea general, y que en el caso de la cooperativa también es un instrumento fundamental para la toma de decisiones. No hay otro instrumento para toma de decisiones, tiene que ser la asamblea general. Y en esta asamblea general se tiene que decidir pues mucho de lo que rige la vida cotidiana de la cooperativa. Simplemente los ingresos económicos de los miembros de la dirección de la cooperativa los tiene que definir la asamblea general. Y esto no es una invención ni es una buena voluntad o buen deseo de nosotros. Es algo que se establece desde la ley. Entonces, si desde ahí no tenemos la capacidad de cumplir adecuadamente con ese reto, yo creo que estamos cometiendo un serio error que estamos muy a tiempo de corregir y que estamos muy a tiempo de subsanar de una manera consciente, positiva y satisfactoria para quienes somos socios de la cooperativa. Porque ese es el otro detalle, y ahí lo voy a sumar. La información con la Asamblea General el sentimiento de pertenencia a través de la Asamblea General. Porque hay compañeros que se me han acercado y me dicen, oye, yo quiero trabajar en Fénix, yo quiero trabajar en Subase, yo quiero trabajar en Áximo, pero ¿cuál va a ser mi situación en la cooperativa? Porque ya me dijeron que voy a dejar de ser socio. Y entonces la aclaración es básica. Tú no dejas de ser socio por estar laborando bajo un contrato colectivo. O sea, la única manera, y ahí está el estatuto, las únicas maneras de perder la calidad del socio pues son la muerte, la renuncia o la expulsión. El hecho de que entres a trabajar en una empresa que tenga un contrato colectivo con el sindicato no implica el que pierdas tu calidad de socio de la cooperativa. Entonces, bueno, información, participación. Y ese sería el último tema, la Asamblea General como el órgano máximo de decisiones. Sí, efectivamente, tenemos que también tener conciencia que si queremos que nuestra voz sea escuchada, pues tenemos que ir a una asamblea o tenemos que ir a las asambleas, ¿no? Y en las asambleas generales, o en este caso de la cooperativa, pues también a las asambleas de unidades productivas, porque efectivamente también a veces se me acercan compañeros y me dicen, oye, pero ¿por qué tomaron esta decisión? Y entonces te das cuenta que no fueron a la asamblea, ¿no? Y que es ahí donde se toman decisiones. Entonces, lo importante de esto es que se acerquen, lean los documentos, que puedan hacer escuchar su voz a través de las asambleas, porque ahí es donde se toman las decisiones colectivas y que finalmente son las que siguen el rumbo de la propia cooperativa. En este sentido, el poder contar con la información es ahí donde empieza la primera corresponsabilidad. Es decir, no me dan información, yo la tengo que buscar, y la primera parte que tengo que buscar pues es precisamente la ley de sociedades cooperativas, porque esa es el inicio de que plasma el funcionamiento de una cooperativa, y posteriormente pues todos nuestros documentos internos, y es precisamente donde empieza esta responsabilidad individual. Yo quiero que mi cooperativa avance, yo entonces tengo que estar informado, y la primera fuente de información viene en la documentación interna, viene en los estatutos. Quiero que mi voz se escuche, bueno, pues asisto entonces a las asambleas de unidad productiva y de asamblea general. Sí, y recordar algo que creímos que iba a ser muy fácil, ¿no? Retomar la práctica propia del sindicato. En estos 10 años de resistencia, o casi 10 años, pues yo ya perdí la cuenta de cuántas asambleas hemos tenido para tomar las decisiones importantes, y asambleas que han sido en la noche, ¿no? Y recuerdo alguna del plantón de los 6 meses, ¿no? El tomar la decisión si levantamos o no levantamos el plantón en la noche, haciendo la discusión, mientras en el Zócalo estábamos rodeados por militares con la amenaza de que, bueno, ya resuelvan, se levantan o ahorita los levantamos, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, porque, bueno, es una práctica que nos ha llevado hasta donde estamos, el legitimar esas decisiones colectivas por un bien colectivo. Entonces es muy importante también señalar que los órganos de gobierno, y también, bueno, eso ya lo aprobamos, los órganos de gobierno de la cooperativa es la Asamblea de Unidad Productiva y la Asamblea General, no hay otros.
Esos son los órganos de gobierno, que muchas veces se confunden los compañeros y creen que el gobierno es el que está elevado en una estructura, cuando los órganos ejecutivos, y bueno, luego hacemos la broma, ¿no? Ejecutivo no quiere decir que voy a viajar en primera clase o algo así. Los órganos ejecutivos son los de ejecución, los que tienen el mandato, la responsabilidad de ejecutar el mandato de asamblea. Entonces, esos órganos de ejecución es el Consejo de Administración, la Junta Directiva, las propias unidades productivas, y con la vigilancia de los órganos de vigilancia, que está el Consejo de Vigilancia, Comisión de Conciliación y Arbitraje y su auditoría interna. Entonces hay que tomar la responsabilidad, no hay que tenerle miedo. Si tenemos que hacer muchísimas asambleas, hay que tomar las decisiones en colectivo, hay que asumir la responsabilidad en colectivo, y así en colectivo también vigilar que se cumplan los acuerdos. Efectivamente, esa yo creo que es la función primordial. Pero lógico, para llegar a eso, pues tenemos que conocer, tenemos que discutir, tenemos que darle vida a las unidades productivas, no esperar a que venga una convocatoria que nos diga que vamos a tener una asamblea de unidad productiva para elegir delegados que van a ir a la asamblea general. No podemos esperar. Tenemos que darle vida a nuestras unidades productivas, asambleas, reuniones informativas, que la gente se entere en qué unidad productiva está, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay compañeros cuando les pregunto, ¿y en qué unidad productiva estás? No, pues yo soy del escalafón tal. Bueno, pero ¿sabes en qué unidad estás? No. Y entonces, por eso uno se explica a veces que no haya una participación en las convocatorias de asamblea. Tenemos una función fundamental, todos como socios, no solo el Comité Central, no solamente la Comisión de Trabajo, sino la misión como socios de la cooperativa de compartir ese conocimiento, de jalar a nuestros compañeros, de decirles, intégrate a este proceso, porque de este proceso va a depender que salgamos adelante todos. Entonces, hacer reavivar esa vida o darle vida a esas unidades productivas a través de el conocimiento, las reuniones, la información, el planteamiento que nos hacía Manolo sobre talleres. Lo hemos intentado, pero también creemos que tiene que haber iniciativas desde la propia base. Si estamos esperando a que el prosecretario de tal cartera o que el coordinador de tal unidad productiva convoque a la gente, y mientras no la convoque no nos reunimos, cuando a lo mejor sin ser representantes, sin ser miembros de la dirección, tenemos la capacidad de convocar a 15, 20, 40 personas y generar la información, hagámoslo. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, yo puedo convocar a 20 compañeros de mi escalafón. Es más, puedo convocar a 50 y no todos son de mi escalafón, somos de diferentes escalafones. Pero no tengo la información. Bueno, si tú tienes esa capacidad de convocar, de jalarlos, de invitarlos, pues entonces ahí sí, dinos a cualquiera de nosotros, ¿saben qué? Échenos la mano, platíquenos cómo funciona esto, explíquenos cómo está la Junta de Buen Gobierno, díganos en qué consiste el manual organizativo que tiene que hacer la unidad productiva, en fin. Ahí es donde tenemos que generar esta compartición de conocimientos. Si no somos capaces de hacer eso, insisto, perdón que sea tan reiterativo en esa situación, pero si no somos capaces de involucrarnos directamente en estos procesos, de participar, de informarnos, de aportar nuestras ideas, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Habrá quien diga, y es muy lamentable porque sí lo hemos escuchado, que digan, oye, pero pues nos la vamos a pasar en puras asambleas, ¿y cuándo vamos a trabajar? Yo les pregunto, si no fuera por ese número grande de asambleas que hemos tenido como sindicato en la Resistencia, ¿dónde estaríamos ahorita? Si no tuviéramos esa enseñanza histórica como sindicato, de que el asambleísmo es la manera de tomar decisiones, las mejores decisiones para la colectividad, ¿dónde estaríamos? Y si no reconocemos que el asambleísmo es la herramienta fundamental del cooperativismo, entonces no estamos haciendo un papel adecuado dentro de la cooperativa. Tenemos que repensar esas situaciones y tenemos que avanzar en ese sentido. Bien, yo nada más para despedirnos, ahorita que quieran agregar una última idea a cada uno de ustedes, agradecer los comentarios que hemos recibido por redes sociales. Un comentario, Rey Julián Martínez, nos dice: saludos compañeros, excelente información que nutre nuestro aprendizaje día a día. Gracias por este gran medio de comunicación, los escuchamos desde Anúe, Chalco, Aquiles Cerdán. Saludos para allá, Rey Julián. Y bueno, para cerrar cada quien su participación.
Pues antes que nada, pues muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo por los diferentes medios. Muchas gracias a quien hace posible aquí el programa, por la invitación, y finalmente pues en que todos nos involucremos en la conformación, en el crecimiento de nuestra cooperativa. Todos somos socios, todos tenemos derechos a que escuchen nuestra voz, pero también somos corresponsables de ir generando cada vez más sinergia para el crecimiento de la cooperativa. Pues yo también agradecer a los compañeros que se tomaron el tiempo, el interés de estarnos escuchando. Esperemos que no sea la última vez que se generen este tipo de espacios con más compañeros que puedan vertir sus opiniones por acá. Y también agradecer a Radio ESME, agradecer a Héctor y a Juan José por invitarnos a su programa. Muchas gracias. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerle a nuestro productor estrella Héctor Pimentel su apoyo siempre en la transmisión de nuestro programa, a nuestros camaradas de Radio ESME. Sin este instrumento, pues creo que menos información estaría circulando en las redes de cómo vamos y hacia dónde vamos. Agradecerle también a mis camaradas el apoyo a mis compañeras de la Prosecretaría de Trabajo, a Judith, a Adlai, a Paloma, por el apoyo que pues sirve para poder hacer estos espacios, y definitivamente a la lucha que integramos todos los que nos quedamos a pelear del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si no hubiéramos tomado esa decisión, sea consciente o inconsciente, porque a lo mejor hubo muchos que dijeron, pues yo no me voy, a ver qué pasa, ¿no? Pero si no hubiera sido por esa decisión, que hoy podemos decir que fue la mejor decisión, pues nadie de nosotros estaría aquí frente a esta cámara, y nadie de ustedes estaría escuchando un programa así, de este tipo. Entonces, gracias a todos ustedes. Estaremos por aquí la próxima semana. Yo creo que podemos hacer un programa. Me gusta que estén integrados acá, ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces pues vamos a pensar qué tema podemos meter la próxima semana para Letras Militantes. Ha habido comentarios en ese sentido, que es agradable verlos, escucharlos, entonces les agradezco que hayan estado presentes en estas 2 emisiones, y vamos a seguir pues compartiendo con nuestros compañeros de la Resistencia y de todos los aliados y de las organizaciones que se han generado a partir de esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pues por hoy es todo, les agradecemos su atención y nos vemos dentro de 8 días en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buena tarde. ¿Y qué escuchamos? Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra. Según el escritor español Antonio Muñoz, leer es el único acto soberano que nos queda. Ejerzamos esta soberanía para saber cómo recuperar por Radio ESME. No se trata de leer cualquier cosa, sino aquello que nos ayude a ver el mundo con ojos críticos y pasar a la acción. Letras Militantes. Resistimos con los argumentos que nos da la lectura por Radio ESME.